Iniciamos otro tiempo de temas de Torah para la mujer. Iniciamos nuestra aportación, nuestro tema número 42 y vamos a abrir aquí nuestra Biblia electrónica. Estamos en Deuteronomio capítulo 9. Estamos aquí, Deuteronomio capítulo 9. Un capítulo que, si bien no tiene contenido en particular relacionado con nosotras las mujeres, como algunos otros que hemos analizado, sí tiene una exhortación que, en mi punto de vista, es muy puntual para nosotras como mujeres emocionales que somos, porque verdaderamente una de las cosas que se habla más, que se difunde, que es como el tema general de la mujer que cree en la Biblia, de la mujer que vive una fe, es el amor de Dios. No vamos a negar que una de las cosas que más llenaban nuestra mente eran los temas que nos hacían sentir amadas, reconfortadas, con paz, con gozo, con alegría, con gratitud, y todo ello pues gracias a muchos versículos por aquí por allá que eran tomados de una manera muy desmedida y de una manera muy aislada de su contexto, para nada más hacernos sentir amadas, para nada más hacernos sentir que todo está bien, que no pasa nada malo, que cualquiera que sea nuestra vida, nuestra condición humana, el Eterno, el Creador o Dios, como le llamábamos, por la ignorancia de quién es Él verdaderamente, pues que todo está en orden, que todo está bien y que todo lo perdona el Padre, ¿no? Es una de las cosas que en lo particular que tenemos pues las redes sociales, y que obviamente el contenido que inunda nuestras redes sociales pues es contenido bíblico, y que compartimos y que vemos también publicaciones relacionadas, es el tema más hablado, más mencionado en las redes sociales. Somos amadas, Dios te ama, Dios tiene lo mejor para ti, ten paciencia, todo está bien, tus caminos ahorita los está considerando el Creador, estás en sus manos, confía en Él y todo eso, ¿no? Y la verdad es que nosotras como mujeres eso nos llena mucho. Nos llena mucho porque somos así. Es nuestra naturaleza, ¿no? Es más emocional, es más de sentir bonito. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a analizar nuestra vida como para decir si verdaderamente el Creador del universo puede amar el estilo de vida que llevamos? A veces se cree que con que ya no digamos groserías, que con que ya no fumemos las que fumaban, que con que ya no se embriaguen las que se embriagaban, que con que sean amables con la gente, que con que ayuden al necesitado, que con que vayan a los templos, que con que diezmen, que con que no sean vanagloriosas o no sean altivas o no sean egocéntricas. Creemos que eso ya es ser una buena creyente y Dios así nos ama y Dios así nos perdona todo, ¿verdad? Pero realmente las que hemos analizado y vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que hay un fundamento que está por detrás de esas buenas acciones o de esas buenas obras en la vida cotidiana. El ser respetuosas, el ser consideradas con los demás. Hay algo que el Eterno espera más que eso de nuestra parte, y aquí lo vamos a ir analizando. En primera instancia, bueno, estamos aquí en el capítulo 9, y aunque la Biblia o la Torá, como sabemos, no tenía títulos, en este caso de esta versión, pues es interesante que el título que le adjudican o que le ponen va en contexto con lo que se está mencionando aquí, va de acuerdo al contexto del que se está hablando en capítulo 9 de Deuteronomio. El mérito no es de Israel. Ya sabemos esto, ¿verdad? Que no es por nuestros méritos, que no es por nuestras obras. Se confunde mucho también cuando se habla de obras,
porque a veces se entiende de que las obras son innecesarias, de que tú solamente ama a Dios por sobre todas las cosas y con eso estás bien delante de Él. No son tus obras las que te van a salvar, sino que tú le ames y le temas. Ciertamente sabemos que las obras no son las que nos salvan. Ciertamente sabemos que nuestras acciones no nos justifican delante del Eterno para salvación. Lo que nos da la salvación, la redención y la justificación, por supuesto, es a través del Mesías, de su obra redentora, de su muerte, de su resurrección y de la esperanza que tenemos, que aguardamos. Pero esa justificación y esa redención que ya fue ganada por la justicia del Mesías para nosotros, tiene un parteaguas, tiene un punto en el cual un antes y un después en nuestras vidas tiene que ser visible, tiene que ser marcado. Y no es nada más que si antes éramos fiesteras y ahora ya no lo somos porque vamos a la iglesia, o si antes éramos, no sé, como les digo, que dijéramos groserías y ahora ya no decimos. No, hay algo mucho más importante. Eso de las buenos modales o virtudes, valores, todo eso es algo que se da como consecuencia del fundamento que es la obediencia, que es la consagración. Bueno, aquí vamos a leer, dice: escucha Israel, versículo 1, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura. Son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice: ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anac? Pero tú entiende bien hoy que el Eterno tu poderoso avanzará al frente de ti y que los destruirá como fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Eterno te lo ha prometido. Cuando el Eterno tu poderoso los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar: el Eterno me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Eterno expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de la tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Eterno tu poderoso los arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien otra vez, y fíjense esto, entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con el Eterno con que el Eterno tu poderoso te dé en posesión esta buena tierra. El Eterno ha tenido consideración de nosotros. El Eterno simplemente le plació usar a una nación que formó a través de hombres rectos, Noah o Noé, Abraham, su descendencia, y a pesar de que recibieron promesas, eran tercos, eran necios. Y aún así el Eterno usó a esta nación que Él formó. ¿Para qué? Para que le sirviera a Él, y en el caso de la posesión, de la toma de la heredad, para que estas naciones malvadas fueran juzgadas, recibieran simplemente la retribución de sus malas obras, de la corrupción de su genética. Esto que el Eterno quería hacer era simplemente para llevarles a juicio a estas naciones, pero si esas naciones fueran rectas, pues Israel no tendría ninguna oportunidad por su propia rectitud de tomar posesión de esta tierra. Simplemente el Eterno usó el juicio que daría a esas naciones para darle esa tierra que le quitaría por la maldad a estos pueblos genéticamente, estos pueblos transgénicos, genéticamente modificados para Israel. Pero
el pueblo de Israel era terco, era necio. Todo el tiempo se quejaban. A pesar de que escuchaban la palabra del Eterno a través de Moshe, a través de los profetas ya en la historia, todo el tiempo se iban por su iniquidad. Si el Eterno decía, no tendrás dioses delante de mí, ahí estaba el pueblo de Israel sirviendo, adorando a quienes no son dioses, ¿verdad? O a los dioses falsos. Pero pronto se olvidaban del pacto con el Eterno. Y después, obviamente, pues aquí está una prueba, ¿verdad? Cuando les recuerda a Moshe el becerro de oro, que al final de cuentas, ni siquiera por la mano poderosa con la cual el Eterno sacó a su pueblo de Egipto, ni siquiera por eso le tuvieron respeto y le tuvieron fidelidad. Aquí el aspecto del que estamos hablando es la fidelidad que Israel no mantuvo hacia con el Eterno. Cuando nosotros amamos, somos fieles, ¿verdad? Cuando lo vemos a través de la analogía de la pareja, sabemos que una vez que entramos en pacto con nuestro esposo, en este caso las mujeres, cuando entramos en pacto, amamos a esa persona y como consecuencia de nuestro amor es la fidelidad. De hecho, así les decimos, ¿verdad? Y así nos dicen ellos cuando estamos haciendo el pacto ante los testigos, que renunciamos a todos los hombres de la tierra y nos consagramos. Me consagro a ti. Recuerdo que le dije a mi esposo el día de nuestra ceremonia, ¿verdad? Me consagro a ti. Soy tuya, te pertenezco. Me olvido de cualquier otro hombre, no volteo ni considero a nadie más que a ti porque tú eres el único en mi vida. Y viceversa, ¿verdad? El hombre temeroso del Creador, el hombre creyente, por supuesto que también tiene en su mente y en su corazón que una vez unido en pacto, viene la fidelidad de manera permanente, ¿no? La fidelidad hacia su esposa también es de ella. También incluso nuestros propios cuerpos ya no nos pertenecen a uno mismo, ya no podemos incluso en ese aspecto negarnos, ¿verdad? Le pertenece a nuestro esposo, el cuerpo de nuestro esposo nos pertenece y obviamente sabemos que no lo entendemos en un sentido material, de que, ay, eres como un objeto. No, se entiende en el aspecto de la consagración, de que alguien que ha entrado en pacto no va a contaminarse o a prostituirse o a cometer adulterio porque ama a esa persona. El pueblo de Israel no comprendió el aspecto de la fidelidad. Recuerdo que me acuerdo que estaba en Deuteronomio capítulo 7, déjenme ver si lo localizo, que el Eterno es un Elohim fiel. ¿Se acuerdan? Déjenme ver si lo localizo rápidamente. Creo que aquí está. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: reconoce por tanto que el Eterno, tu poderoso, es el Elohim verdadero, no hay otro, Él es el único, el Elohim fiel, el poderoso fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. ¿Cómo alguien puede demostrarle odio al Creador? ¿Cómo le demuestras odio a una persona? ¿Cómo le demuestran? Digo, no porque lo tengan que demostrar, pero ¿cómo alguien demuestra su odio hacia una persona? Faltándole al respeto, mintiendo, calumniando, despreciando. Y también eso es lo que el Eterno dijo, ¿verdad? Me han menospreciado, menosprecian mi instrucción, menosprecian mis palabras, no tienen temor. Pero a pesar de eso, incluso el Eterno mantenía su fidelidad a su pacto.
Voy a leer unos comentarios. Dice segunda de Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según el favor que nos fue dado en Mashiach Yeshua desde la eternidad. Dice, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia. Lucas 1:54, Génesis 15:16, y en la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos, para darles el juicio, ¿verdad? Y luego dice, y no fueron como sus padres, una generación porfiada y rebelde, y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Elohim. Salmo 78:8. Dicen por aquí, el amor es una gran responsabilidad y hacer feliz al otro en el amor de pareja. Hebreos 6:4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach Santo, que gustaron la buena palabra de Elohim, los poderes del siglo venidero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Elohim y le exponen a la ignominia, nos ponen por aquí. Con indiferencia, por ejemplo, me responden aquí en el chat, ¿verdad? ¿Cómo demuestras un odio hacia alguien? Pues cuando tienes indiferencia también. Dice aquí, a mí mi esposo me dejó cuando nació mi hijo, se fue con otra mujer, ni porque su hijo había nacido, y después a los 9 años hizo lo mismo. Pero hoy que conozco ya no lo perdonaría. Ok, bueno, aquí nos ponen su testimonio, ¿verdad? Finalmente, sabemos que este mundo, lamentablemente, igual que el pueblo de Israel, en su momento, y sabemos también que era un remanente, que no era absolutamente todo el pueblo, pero sabemos que este mundo tiene maldad, tiene iniquidad, tiene esta actitud de falta de fidelidad, falta de amor. Incluso entre los creyentes, lamentablemente, hay mucha contaminación. Y estas situaciones nos complican, y particularmente hablando aquí de las mujeres, nos complican mucho cuando se trata de las parejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotras las mujeres, que tendemos a dejarnos llevar más por aspectos emocionales que racionales, no analizamos entendidamente a una persona con la cual pues queremos hacer o formar una familia o hacer una vida. Y tristemente a veces esto lo que desencadena pues son decepciones, son peligros, incluso a veces son por imposiciones de la sociedad, a veces son por situaciones circunstanciales en las cuales se toma la decisión de pues me caso, me voy, o por no guardarse antes de la unión, por muchas cosas, por la falta de instrucción, como lo platicábamos la semana pasada. La falta de instrucción en la vida de muchas mujeres y de muchos hombres, pues al final termina en todo este tipo de desórdenes, ¿no? Pero una vez que venimos a la fe y que entendemos que debemos de tomar un orden para nosotros, para nuestra familia, que nos tenemos que consagrar y que tenemos que respetarnos y que tenemos que instruir, como lo vimos la semana pasada, incansablemente a nuestros hijos en la instrucción de la Torá, en los mandamientos, hay que pensar que no nos podemos relajar, no nos podemos, ¿cómo podríamos decir? Confiar. No nos podemos confiar de que, bueno, pues yo aquí estoy, ya me salí de la religiosidad, ya no adoro otros dioses o lo que sea, estoy en la Torá, estoy en pacto. Entendemos que estamos en pacto cuando estamos obedeciendo a ese pacto, ¿verdad? Que dice el respeto al Creador, el mostrar su amor. De hecho, así lo dice el apóstol Juan, si no mal recuerdo. ¿Cómo demostramos nuestro amor al Creador? Pues cuando guardamos los mandamientos. Y cuando los guardamos de manera entendida, con entendimiento y no con religiosidad, porque
Podemos pensar que estamos guardando los mandamientos, pero hacerlo religiosamente. O podemos pensar que estamos obedeciendo al Creador, pero en realidad a lo que estamos obedeciendo es a liturgia, es a doctrina, es a las interpretaciones teológicas, pero realmente no estamos obedeciendo al Creador. ¿Cómo sabemos que estamos obedeciendo al Creador? Pues simple y sencillamente si estamos haciendo lo que Él ha escrito que hagamos. Y no lo que nos conviene a nosotros. Y no lo que nos han adoctrinado, esto sí se hace y esto no se hace, sino lo que el Eterno dice que debamos de hacer. Y cuando analizamos con el Ruach y no con la teología, porque ¿qué es lo primero que pasa cuando queremos entender la Biblia? No sé a quiénes les pasó, a mí me pasó en su momento. Lo primero que hacía era recurrir a los comentarios. En vez de recurrir, por ejemplo, a los mismos versículos en paralelo o versículos que hablan del mismo tema, analizarlos y ubicarlos y posicionarlos en la historia, en la historia bíblica, lo primero que hacía era, ay, ¿qué dice fulanito? ¿Qué dice fulanita? A ver, vamos a ver. Y no vamos a filtrar lo que leemos de los comentaristas, que se han puesto incluso unos como de renombre, incluso no sé a quiénes les pasó, pero hubimos quienes comprábamos Biblias con comentarios y básicamente lo que venía en ese comentario era ley, o sea, era que lo tomábamos como una verdad. Ahí está en esta Biblia Spurgeon y no sé qué otras hay. Digo, yo no conocí muchas, pero sé que hay más porque incluso he visto por ahí me salen publicidades de que Biblia, que con comentarios y que interpretaciones y aquí mismo en el eSword ya lo hemos platicado, hay un montón de comentarios, ¿verdad? Pero en la teología, dentro de la interpretación de lo que otros creen que entienden y dentro de la doctrina, porque un mismo versículo un calvinista lo va a interpretar de una manera y un arminiano lo va a interpretar de otra, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde está el problema, ¿no? Que no estamos analizando la escritura con el Ruach. Y el Ruach no está dividido. El Ruach no le va a dar una interpretación a una persona y otra interpretación a otra persona. El Ruach es uno. El Ruach, que es la presencia del Todopoderoso o el mal llamado Espíritu Santo, como lo conocimos en la religiosidad, el Ruach, que es como viene en hebreo, como se escribió la Torá, la presencia divina en nosotros nos va a guiar a toda verdad, y su palabra es la verdad. No es una doctrina, no es una religiosidad. A ver, vamos a leer comentarios. Nos ponen, el amor es... bueno, eso ya lo leí. A ver, ¿dónde no leí? Desde aquí me parece... Sí, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Esto es muy importante. Nos ponen, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14... está en Juan, el Evangelio de Juan 14:15. Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Adón, nos fue confirmada por los que oyeron? Dicen por aquí, sí, miraba muchísimos predicadores y buscando respuestas, en algunos quedaban preguntas y respuestas, pero quedabas igual. Dice, y nada de obediencia porque la ley es pasada. Al final, todas estas interpretaciones nos hacen llenarnos de ciertos conocimientos, porque es sumarle conocimiento doctrinal, interpretación doctrinal, pero al final de cuentas no nos están llevando a demostrarle nuestro amor al Padre. Nuestro amor al Padre que tiene una consecuencia. Nuestra consecuencia al Creador es la obediencia. Porque mientras estamos en esta tierra, en este mundo, transitando, no tenemos otro objetivo más que vivir para servirle.
Dicen también, Juan 14:23, Yeshua respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra vamos a guardar? Bueno, es la misma palabra la que nos dice lo que debemos de hacer y cómo debemos de vivir, porque si no, no hay más remisión por nuestros pecados. La remisión de nuestros pecados, lo cual es un acto de amor de parte del Todopoderoso, tiene un límite. La remisión de nuestros pecados no es incondicional. El Eterno todo el tiempo le estuvo diciendo a su pueblo, si me amas, esto y esto, ¿verdad? Todo lo que tienes que hacer. Porque si no, entonces vienen las consecuencias. Si no me amas, si no me obedeces, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Las maldiciones. Las maldiciones por la desobediencia. Y a lo mejor ahorita no podemos experimentar como se planteó aquí en Deuteronomio, estando en la tierra prometida, por ejemplo, en el caso cuando dice tus animales del campo pues no van a ser fructíferos, tu cultivo no va a producir, tu mujer no va a dar a luz, y muchas consecuencias, ¿verdad? Tus enemigos se van a enseñorear de ti. Todas esas consecuencias que se desencadenaban en ese contexto, pero hoy en día también podemos perder la bendición del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Eterno ciertamente nos instruye. Bueno, primero vamos a partir desde un punto que yo creo que cometí el error de no haber abordado desde un principio, y es el término o definición de pecado, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿el amor del Eterno es incondicional? Es decir, haga lo que haga, ¿el Eterno me ama? O sea, si peco, ¿aún así el Eterno me ama? Porque, les digo, se toman textos aislados para decir, mira cuán grande amor del Padre Eterno. Cuán grande amor nos ha dado el Señor, ¿verdad? Vámonos rápidamente aquí, que esto es algo que tenemos que tener muy presente. Primera carta de Juan, Johanán, capítulo 3, verso 4, dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y aquí ya había muerto y resucitado el Mesías. Y nada de que la ley quedó clavada en el madero y ya de ahí para acá ya no tenemos que guardar la ley porque eso es para Israel o eso era en otros tiempos. ¿Qué pecado vino a redimir el Mesías? ¿Qué pecado nuestro el Mesías lo quita, lo borra completamente? Por ejemplo, dice aquí en el versículo 5, pero ustedes saben que Yeshua, el Mesías, el ungido, acuérdense que Jesús no, bueno, aquí de entrada está pésimo esto de Jesucristo, que no dice, no significa nada, ¿no? Pero Jesús el Cristo, como se conoce, completamente errado. ¿Por qué? Porque su nombre histórico no era Jesús, ni siquiera existía la letra J cuando estaba él en esta tierra, y Cristo pues tampoco, ¿verdad? Él no era griego. Yeshua, su nombre histórico, el ungido, que es Mashiach o el Mesías. Ustedes saben que Yeshua, el Mesías, se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica pecado. ¿Cómo? Nadie puede decir, dicen en las religiones, es que no puedes decir que no pecas. Todos pecamos. ¿Por qué? Porque no saben qué es pecado. Porque creen que pecado es, se me salió una grosería, ya pequé. Ay, es que tuve envidia, ya pequé. Ok, son aspectos que por supuesto son obras de la carne que dan a luz muchos pecados. Pero realmente la base para definir qué es pecado es la instrucción, es la Torá. Dice todo el que practica el pecado, es decir,
todo el que quebranta la ley, todo el que transgrede la ley, todo el que invalida la ley, no lo ha visto ni lo ha conocido. No lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. A ver, no hay justo ni a uno. Entonces, ¿podemos ser justos o no podemos ser justos? ¿Podemos practicar justicia o no? ¿Podemos ser como el Mesías o no? Shaul, conocido como Paulus, decía, imítenme a mí como yo imito al Mesías. ¿Cómo? ¿Era un jactancioso? ¿Cómo puede decir que lo imitaba? ¿Lo podemos imitar? Lo podemos imitar. ¿Cómo? Obedeciendo la instrucción. Porque si no, el amor del Eterno no es incondicional. Imagínense una pareja que hace pacto y que se juran fidelidad. Yo seré tuya, tú serás mío. Y de pronto una de las dos partes se mezcla en su corazón con otra persona. Ok, la otra parte, ¿la puede perdonar? Pues la puede perdonar, pero el pecado está ahí, la consecuencia está ahí también. ¿Y qué tal que lo vuelve a practicar? ¿Lo vuelve a perdonar? Llega un momento en el que tenemos que analizar nuestras vidas y pensar, ok, el Eterno, el Creador, nos ha amado y nos ha mostrado su amor en el Mesías, redimiéndonos de nuestras injusticias, que son nuestras transgresiones. ¿Qué transgresiones? Ustedes saben que fundamentalmente en la Torá se habla de 3 tipos de pecado. El pecado por descuido, el pecado por ignorancia y el pecado por rebeldía. El pecado por descuido es, ok, yo lo sabía, pero no puse atención, se me pasó, no lo consideré, no sé en qué estaba pensando, estaba mi mente en otro lado y cometí un pecado delante del Eterno. Entonces había incluso un ritual y una ofrenda específica para cada tipo de pecado. Otro es, ¿sabes qué? Es que yo no lo sabía. ¿Cuántas de nosotras? Yo creo que aquí la gran mayoría de los que estamos aquí hemos estado, habíamos estado desobedeciendo al Creador por ignorancia. Creíamos que el domingo era el día santo y estábamos celebrándole al Dios Sol, Sunday, dándole culto, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estábamos en la ignorancia de que el día séptimo es el día que el Eterno estableció? Vivíamos en pecado porque no conocíamos la ley, porque nos dejamos adoctrinar, porque nos dejamos que un velo cayera en nuestra mente y en nuestro corazón por la falsa sabiduría, por la sabiduría humana. ¿Cuántos de nosotros decíamos, es que Dios ha hecho limpios todos los alimentos? Citábamos Hechos capítulo 10 y decíamos, mira, el lienzo, a mí, yo tuve un día un debate con unos, era papá e hijo, estábamos en una reunión devocional del grupo de alabanza de la iglesia y los domingos, en uno de los horarios entre culto y culto, una vez cada domingo teníamos nuestro devocional. Y recuerdo perfectamente bien que pues ya estábamos, mi esposo y yo, aunque aún no nos casábamos en ese momento, analizando este aspecto de lo que el Eterno pide de nosotros. Estábamos ansiando, de verdad, ansiábamos saber qué el Eterno pide de nosotros, qué el Eterno espera de nosotros. Y cuando empezamos a ver, es que hay cosas que no están abolidas, es que hay cosas que siguen vigentes, es que hay cosas que en ningún momento el Mesías dijo ya pueden vivir diferente a como vivían los antepasados que formaron este pueblo. Es que vemos a los apóstoles, a los discípulos vivir exactamente igual la fe de la Torá antes y después del Mesías, en su muerte y su resurrección, que el Mesías mismo dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a complementarla, a hacerte entender
cómo guardar la instrucción de la manera correcta y no por religiosidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos, había un pleito religioso, doctrinal, con los judíos. Y ahora hay un pleito religioso doctrinal no solo con judíos, con cantidad enorme de cristianismos. ¿Cuántas sectas cristianas hay? O ¿cómo les llaman? Denominaciones, que es lo mismo. El Mesías vino a enseñarnos a vivir en justicia. Ok, ya nos hizo justas, pero practica la justicia, y la justicia es la obediencia. Vamos a seguir avanzando acá porque ya me fui de filo aquí. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 9. Nos quedamos en el 6. Bueno, todo esto, y aquí el becerro de oro, la rebeldía del pueblo de Israel, esto ya lo conocemos, les recuerdo, y sobre todo lo menciono por alguien que nos escuche por primera vez. Quieren estudiar Deuteronomio capítulo 9, verso por verso, váyanse a la página cielosnuevosYtierranueva.org, ahí van a escuchar varios comentarios de este capítulo. Vean lo que dice aquí en el versículo 24, dice: desde que los conozco han sido rebeldes al Eterno. Como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante Él esos 40 días y 40 noches. Oré al Eterno y dije al Eterno, y le dije: Eterno y Elohim, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Todavía no venía el Mesías y ya había redimido a su pueblo en ese momento, y ese pueblo debía de aguardar esa esperanza de la redención verdadera, plena de nuestras almas, porque los redimió de la esclavitud de Egipto. Bueno, vámonos al capítulo 10, porque aquí, en el capítulo 10, nos habla de las nuevas tablas de la ley, de la Torá. Acuérdense, o por quien no lo sepa, que el Eterno dio muchos mandamientos a lo largo del tiempo. Es más, desde antes de que se escribiera toda la instrucción, ya habían lineamientos en los cuales los pueblos, las naciones, se regían. El Eterno puso en la mente del ser humano la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Una vez que viene el pecado, entonces tú ya puedes, ya entiendes qué está bien y qué está mal. El adulterio es algo que estaba prohibido desde antes de que viniera Moshe y se escribieran las tablas. El asesinato es algo que también tenía su consecuencia. Entonces, no había instrucción escrita, pero el Eterno después no solo escribe 10 frases, porque no son puntualmente 10 mandamientos, sino 10 frases, pero son como un resumen de todos los mandamientos que el Eterno fue dando puntualmente y según cada situación, de los cuales muchos de ellos tenían relación con la liturgia que se hacía con el templo o el Mishkan, el tabernáculo, antes de la construcción del templo, y los ministros levitas. Y que por supuesto incluía el cubrir las faltas del pueblo de manera momentánea, de manera temporal, porque aún no había venido la redención verdadera en el Cordero Perfecto que es el Mesías. Déjenme leer unos comentarios antes de enfilarme otra vez por aquí. A ver, nos pusieron segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que anden en él. Romanos 12:9, que el amor sea sincero. Aborrezcan, creo que quiso poner aquí, aborrezcan el mal y cuiden todo lo bueno. El amor entre el Padre y nosotros no se puede comparar con el de un mundo meloso e empalagoso. Es algo totalmente diferente, un compromiso de nuestra parte, así es.
No es sentir bonito, ay, amo a Dios, al Señor, y sentir, ay, hermoso en nuestro pecho, en nuestro corazón, cuando leemos esos versículos tan motivacionales. No, eso no es el amor. El amor se expresa, no se siente. Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cómo? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, entonces el amor del Eterno no es incondicional. No, porque si no das buen fruto, ¿qué son los frutos? Son las obras. Si no das un buen fruto, entonces vas a ser cortado. Y no pretendemos ponernos de aquí porque estamos hablando de eso y porque decimos que entendemos eso. No, yo tengo súper buenos frutos y yo ya aquí plena y yo ya aquí todo y yo tengo justicia, yo vivo en... No, porque obviamente también la arrogancia y la jactancia va a tener su juicio. Lo que tenemos que hacer eso es lo que tenemos que perseverar en la justicia. Y que si bien en algún momento fallamos por nuestra ignorancia o por nuestro descuido, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre. Ok, si alguno hubiera pecado, o sea, si por casualidad alguien peca, que si porque ya transgredió un mandamiento de manera no intencional, no deliberada, no por rebeldía, sino por un descuido, abogado tenemos. ¿Por qué? Porque Él dice que el Mesías entiende nuestra condición humana, porque Él la vivió. Él entiende nuestras debilidades. Por eso, porque nos entiende nuestra humanidad, nuestra debilidad, Él intercede por nosotros. Pero no es para que nos amoldemos y digamos, ay, bueno, pues abogado tengo, pues, ¿qué más da, no? No, hay que ser muy, muy cuidadosos. Otra vez retomando la analogía de la pareja, cuando tenemos un esposo, ¿a poco no somos mucho más cuidadosas que antes todavía de casarnos, verdad? Si antes a lo mejor no dábamos pie a que cualquier persona se nos acercara y nos entablara conversación, luego dices, ya sé de cuáles son, y luego pintas tu raya y te apartas, o cualquier otra cosa con otra persona. Obviamente, cuando estás casada, todavía eres más cuidadosa, ¿no? Cuidas cómo te comportas con otros hombres, cuidas cómo te comportas con tu esposo, como el respeto, tu vestimenta, tu comportamiento en general, todo. Eres cuidadosa. No estás así como que, ay, ¿qué tiene? Pues mira, me voy con las amigas y no importa y aquí platico y... No, somos muy cuidadosas, ¿no? Pues delante del Creador estamos en pacto con Él, entonces tenemos que ser muy cuidadosas. Que lo que hagamos no pueda parecer una transgresión, no pueda parecer una falta de respeto al Creador. Por eso les decía, analizar nuestra vida si de verdad va conforme a lo que el Eterno requiere de nosotros, como hijos suyos. Ok, nos ponen aquí en el chat, Isaías 55:7, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Eterno, que tendrá de él compasión, al Elohim nuestro, que será amplio en perdonar. Por supuesto, el Eterno es compasivo, sí, perdona ampliamente, pero ¿a quién perdona? Al que se arrepiente. Al que se arrepiente de una vida de iniquidad, al que reconoce que no está viviendo como el Eterno ha establecido. A ese es al que perdona, no al rebelde, no al que no le importa, no al que falla a su prójimo, al que le falla al Eterno, al que miente deliberadamente, al que calumnia. Imagínense, se habla mucho del perdón, por ejemplo, hacia los asesinos, hacia los violadores, hacia los rateros, que si el Eterno los puede perdonar, por supuesto. La pregunta es, ¿ellos se arrepienten? ¿Dejan esa vida? Y si la dejan, ¿quiere decir que no va a haber consecuencias? No, sí hay consecuencias. Alguien que transgredió de esa manera también tiene consecuencias en esta tierra.
la justicia también de esta tierra se aplica. ¿Qué es de lo que le va a salvar y de lo que le va a perdonar de la destrucción de su alma? A lo mejor en este mundo una persona que transgredió de esa manera, que son pues como pecados más que incluso implican como pago la muerte, un asesino, por ejemplo, vida por vida, ¿no? Claro que el Eterno lo puede perdonar, pero ¿de qué? De que su alma no sea destruida por su iniquidad en el día del juicio. Pero en esta tierra tiene consecuencias. Tenemos muchos testimonios en la Escritura de personajes que pecaron y que no porque el Eterno los hubiera amado mucho, no les dio consecuencias. David, ¿verdad? El que siempre se nos viene a la mente porque dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón del Creador, que el Eterno lo amaba mucho, y aún así, cuando pecó, tuvo sus consecuencias. El Eterno no dijo, ay, pero es mi Davidcito, es mi siervo amado. David, ¿verdad? Amado, eso significa, amado. Sí, es muy amado, pero también era un hombre que se equivocó y que tuvo consecuencias en esta tierra. Colosenses 3:6 dice, aquí el comentario de la hermana Nora dice, esas cartas eran las que no encajaban con las prédicas que escuchaba y la respuesta que encontraba, eso era para Israel. Ajá, eso era para Israel, eso era antes. Ahorita ni somos Israel, ni estamos en Israel, ni hablamos en hebreo, ni todas esas cosas, ¿no? Somos mexicanos. A mí cuántas veces me han dicho en comentarios aquí en YouTube, es que, ¿por qué le dices el Eterno? Es Dios. ¿Por qué le dices Rachel? Estamos en México, es Raquel. ¿Por qué dices Yeshua si no eres hebrea? Es Jesús. Y pondrá su nombre Jesús, ahí lo dice. Ahí está escrito. Y la Biblia es infalible. Sin saber, ¿verdad? Ni quién tradujo, ni nada. Ni conocer la historia del español, ni de los monjes que hicieron esa traducción que la toman como ley. Con más de 1500 errores, pero es su Biblia favorita, ¿no? La reina de las mentiras. Porque está llena de mentiras y de añadiduras y de omisiones. Entonces, sí, es muy fácil decir, es que el día séptimo ya es el primero, porque estaban reunidos en el día primero, ahí estaba predicando Shaul, y mira, ahí se reunían todos en el día primero de semana. Entonces, como todos los discípulos se reunían en primero de semana, nosotros también, sin saber que esos discípulos eran hebreos y que en la cultura hebrea y en la cultura bíblica el día comienza al atardecer, al caer el sol, y que estaban reunidos desde Shabbat, desde el sábado, lo que hoy conocemos como sábado, que no tiene nombre en la Biblia, es el día séptimo, y que se alargaban en sus pláticas hasta que cambiaba el día, que era el atardecer, y ya se hacía el primer día de semana, y por eso había un hombre ahí quedándose dormido, ¿verdad? De tantas horas, de que Shaul hablaba, ¿no? De la buena nueva en el Mesías. ¿Y todo por qué? Pues por quedarse con la interpretación doctrinal, la interpretación teológica. Porque si nosotros vamos a esos textos y luego le picamos aquí en los comentarios, pues lo primero que van a salir son todas las interpretaciones doctrinales teológicas. Y eso no es estudiar la Biblia, eso es llenarse de doctrina. Nos dicen también por acá Colosenses 3:6, por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, el Eterno se aira contra los rebeldes y los desobedientes. El Eterno no dice, no porque dice, es que de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Jesús y será salvo. No, si eres desobediente, va a venir la ira sobre ti. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la majestad de Elohim, Romanos 3:23. Somos justificados solo por medio de Yeshua, así es.
Dice, bueno, aquí ya se me movió el chat, aquí está. Porque delante del Todopoderoso el servicio puro y santo es tener cuidado de los huérfanos y dar atención a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha en el mundo. Jacob 1:27. Y por supuesto, leemos esto, digo, lo tomo como ejemplo de lo que se cree en el sistema religioso, porque lees esto y dices, Elohim o Dios, lo único que quiere es que seas buena con tu prójimo, que ames a tu prójimo. Eso incluye a los huérfanos, a las viudas, y guardarte sin mancha en este mundo. O sea, no vayas a fiestas, no te juntes con gente que no es cristiana, y ya. Y no. Obviamente hay todo un contexto ahí en la carta de Jacob o de Santiago. Aquí se leyó el 1:27. Y que por supuesto también está hablando de la fe y las obras, ¿verdad? En otra parte. Entonces, ¿cuáles obras? Solamente cuidar a los huérfanos y solamente dar atención a las viudas y solamente ser buenos cristianos o ser buenos creyentes en nuestro término de lo que es bueno. ¿Qué es ser bueno? Pues andar en integridad delante del Creador, y eso lo logramos a través de la obediencia a sus mandamientos. Y eso no es lo que interpretó Spurgeon o Wesley o Calvino o Arminio o quien sea. Eso es lo que la Torá misma nos dice que es, y lo que el Mesías vino a confirmar, y lo que los discípulos reconfirmaron, y lo que nosotros continuamos reafirmando. Dice Proverbios 12:31, si aquí abajo se retribuye al justo, cuanto más al malvado y al pecador. Dice por aquí, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Eterno Elohim, arrepiéntanse y vivan, Ezequiel 18:32. Y cuando una cosa se aprende bien en la Escritura, no se puede negar más, ok. Así es, viendo la Escritura no veíamos. Dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte? Bueno, eso lo duplicaron, ¿verdad? Sus pecados venían, si los perdona, sus pecados mortales, no, eso dicen. Los 10 mandamientos son como el índice. No, no son 10 mandamientos, son 10 frases, son 10 expresiones que el Eterno habló en el monte a todo Israel, que escucharon, que tuvieron miedo y que dijeron a Moshe, mejor sube tú porque vamos a morir. Obviamente son 10 frases que, vamos a decir, resumen todos los mandamientos que el Eterno fue detallando con el paso del tiempo y que Moshe escribió y que dejó ahí para que el pueblo continuara perseverando en esos mandamientos, en esos detalles que a veces incluso iban surgiendo sobre la marcha. Entonces, por ejemplo, en las 10 frases no habla sobre no imprimir sobre sus cuerpos, por ejemplo, ¿verdad? Eso ya lo menciona en otro lado. Entonces, o propiamente hablando, no habla sobre el comer la sangre, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso nosotros sabemos que no lo hacemos porque amamos al Eterno. Y amar al Eterno es guardar sus mandamientos. Ok, aquí nos pusieron en el chat, libro de Deuteronomio, por si alguien quiere escucharlo para que pueda guardar el enlace. Dice, no se adapten al mundo, sino sean transformados por la renovación de la mente para que comprueben cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Romanos 12:2. El evangelio de la hipergracia, ¿verdad? Sí, es que en eso se ha convertido. Bueno, voy a seguir leyendo acá en Deuteronomio capítulo 10. Estamos en las nuevas tablas de la ley. Fíjense, aquí esto es algo muy importante porque el Eterno había escrito en las tablas de la ley, en las primeras tablas. Sabemos que Moshe las avienta después de que se entera del pecado del becerro y todo esto. Y el Eterno le dice, en aquel tiempo el Señor me dijo, talla 2 tablas, ahora trabájalas tú, ahora tú las vas a trabajar, iguales a las primeras, y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, y después las guardarás en el arca. Y así hizo Moshe.
las 2 tablas, o más bien las 4 tablas, es decir, las 2 primeras que el Eterno tomó y escribió y las 2 que trabajó Moshe, realmente representan por completo la obra que el Eterno hace en nosotros, porque primero los mandamientos, la instrucción estaba escrita en corazones de piedra, en corazones tercos, que se les dice y que a pesar de que se les repite, terminan transgrediendo. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque no estaba el Ruaj habitando en ellos. Al no estar el Ruaj habitando en las personas, en los creyentes o en Israel, su vida era dirigida solamente por su conciencia de lo que saben que tenían que hacer, pero lo hacían por temor al Creador, por respeto al Creador. Pero una vez que viene el Mesías y que viene el pacto renovado, es decir, las mismas leyes de antes, aplicadas hoy, pero ahora en corazones trabajados, en corazones moldeados, en corazones de carne. Y ahora con la presencia del Creador en nosotros, tenemos convicción y tenemos la oportunidad de discernir para no pecar. Si no, ¿de qué sirve el Ruaj? Quienes dicen que no podemos vivir sin pecar, están diciendo que el Ruaj no sirve de nada y que en vano vino. Pero el Ruaj vino para darnos convicción y guiarnos a toda verdad y la verdad de su palabra. Y de esta manera, nosotros sabemos que nuestro caminar, nuestro peregrinar en esta tierra, va conforme a la voluntad del Creador. A veces la gente dice, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, dicen, o decíamos, para mi vida. Pues la voluntad del Creador es que vivas como una persona nacida de nuevo, y esto es, dejas tu vida pecaminosa, quiere decir, dejas de transgredir los mandamientos y vienes a la obediencia, pero ahora esa justicia de estar en la obediencia es efectiva solamente por la muerte de nuestro Mesías. Y efectivamente, estaba ahorita pensando en Jeremías, ¿verdad? Bueno, ahorita me pusieron aquí el texto de Ezequiel, ahorita lo voy a leer, pero Jeremías, cuando se habla del nuevo pacto, es más, primero voy a leer el comentario de aquí. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un ruaj nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi ruaj y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ezequiel 36, 26 al 27. Esto es para todo aquel que ha recibido el ruaj, no para Israel de los tiempos antiguos. Porque ¿quién es Israel? Israel es aquel que es gobernado por el Todopoderoso. No es una etnia, no es una tierra, no es una religión, no es una nación, porque Israel es el que está unificado en el Mesías. En el Mesías somos uno con el Creador. Entonces, si hemos nacido de nuevo, el Eterno ha cambiado nuestro corazón de piedra, rebelde, terco, y ha puesto un corazón moldeable, trabajado, como estas segundas tablas, para escribir los mismos mandamientos, pero ahora saberlos aplicar. El Ruaj nos enseña a saber aplicar la Torah en nuestras vidas actuales, porque nuestra vida actual, obviamente, dista mucho de cómo vivían incluso los discípulos en su época. Pero aún con eso, hay principios fundamentales y básicos que no han quedado obsoletos, que se siguen aplicando hoy en día. Entonces dice Deuteronomio capítulo 10, dice, hice pues el arca, las tablas, dice, bajé de la montaña, guardé las tablas en el arca, y después dice, los israelitas se trasladaron. Bueno,
Ministerio de los levitas, dice aquí en esta versión. Y me voy a adelantar. Habla del patrimonio de los levitas. Al versículo 10 del capítulo 10 de Deuteronomio dice: las demandas del Señor, dice este título. ¿Qué pide el Eterno? ¿Qué pide el Eterno de nosotros? ¿Qué demanda el Eterno de nosotros? Dice: yo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, como lo hice la primera vez, y también esta vez el Eterno me escuchó. Como no era su voluntad destruirlos, el Eterno me dijo: ve y guía al pueblo en su camino para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y ahora, ok, aquí está, ve y cumple mi promesa. Cumple mi pacto. Yo juré que les daría esta tierra. Ahí va, váyanse a su tierra. Pero a ver, ¿qué pide el Eterno entonces en respuesta? El Eterno te da la herencia. La herencia es la promesa en el Mesías. Sabemos que nuestra ciudadanía es temporal aquí, es la que esperamos es celestial, no terrenal. No esperamos ¿cómo se llaman estos? Carta de naturalización israelí. Eso es algo humano, obsoleto, carnal, pecaminoso incluso, porque es un estado mal formado de manera mentirosa, de manera abusiva, de manera demoníaca incluso, porque no hay más que tinieblas en ese lugar. Tierra Santa, dicen, entre comillas, toda pisoteada por los gentiles. Pero no tenemos la aspiración. Hace poco, una persona me preguntó: ¿te imaginas tú cómo va a ser ese pedazo de tierra que te va a tocar en el Negev? ¿Te imaginas tú cómo va a ser esa tierra que te va a tocar? Me lo preguntó un hombre mayor, una persona que respeto mucho. Y francamente en ese momento me quedé perpleja, me quedé en shock porque dije: es que ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico, no? Porque son personas que apreciamos y respeto mucho, ¿no? Pero por supuesto, y en ese momento me sentí, o más bien recordé las palabras de Jeremías cuando dice que había como un fuego dentro de él, que no te puedes quedar callado, ¿no? Ante tal mentira, tal engaño. Con perdón de las personas, que yo sé que no es la maldad de ellas, sino el engaño de este mundo, pero mi ciudadanía no está aquí. Y mi tierra no está aquí. Porque además de que todo eso ya se cumplió, de que el Eterno ya entregó la tierra, de que incluso los hizo retornar, lamento que desconozcan la historia bíblica, ¿verdad? Pero ya los hizo retornar, ya se cumplió, y a partir del Mesías viene otro tiempo, en el cual lo que esperamos es cielos nuevos y tierra nueva. Y dice que cuando venga ese nuevo cielo y esa tierra nueva, esta que está ahorita va a haber pasado, va a desaparecer, va a ser enrollada como se enrolla un pergamino. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva va a descender la ciudad santa, la Jerusalén celestial, la cual conformamos aquellos que hemos sido convocados en el Mesías. Entonces, ¿qué pide el Eterno de ti que esperas esa promesa? Lo mismo. Antes era una promesa terrenal que ya se cumplió, pero ahorita que esperas una promesa celestial, vive igual. Simplemente dice aquí que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. O sea, ni siquiera es para darte gracias de nada, es para que te vaya bien. O sea, no le haces un favor al Eterno cuando le obedeces. No le haces un favor al Eterno cuando tienes humildad para analizar tu fe y pensar: ¿estoy parado en el camino que el Eterno quiere? ¿O estoy parado en el camino que trazaron los hombres con sus interpretaciones?
Analicen sus caminos, porque podríamos estar pensando que lo amamos. Cualquiera puede decir que lo ama, ¿no? ¿Cuántas veces le preguntó el Mesías a Kefa, Pedro, que si lo amaba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuántas veces le preguntó a Kefa, Pedro, ¿me amas? Kefa, ¿me amas? A ver, dice aquí, déjenme leer comentarios porque ya se me están pasando. Ok, Jeremías, exactamente este texto estaba pensando hace rato, muchas gracias. Jeremías 31 al 33. Aquí está, los días vienen, dice el Eterno, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no será como el pacto que hice con sus padres, estos que estamos viendo aquí en Deuteronomio, ¿verdad? Será cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Mitzraim, de Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos. Y ese pacto lo hizo a través del Mesías. El Eterno lo renovó, pero ahora nos dio un don, un regalo, para que ya no lo quebrantemos. Es su ruaj, es su presencia. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Eterno, sino solo practicar la justicia, el derecho, amar la misericordia, que es la lealtad, y andar humilde con tu Elohim? Miqueas 6:8. Aquí está el otro texto de Jeremías, el 33, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días, dice el Eterno, yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones y seré su poderoso. Ciertamente el Eterno es fiel a su pacto y lo cumplió. Estas palabras ya se cumplieron. Viene el Mesías, viene el Ruaj, y entonces ahora sí, andamos en pacto con el Eterno, obedeciendo, conscientes, siendo redarguidos por el Ruaj, prevenidos por el Ruaj, exhortados por el Ruaj, y viendo al Creador como nuestro único poderoso. No hay nada más grande que el Eterno. Lamentablemente, en los sistemas religiosos se engrandecen a los hombres y a los sistemas muy por encima del Creador. Porque si el Eterno está diciendo, guarda mis mandamientos, le creen más a un hombre que dice, eso no es para hoy, eso es para Israel, eso ya pasó. Porque si el Mesías dice, voy a preparar morada para ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, pero van a estar ahí donde yo esté. Nunca dice, y vendré y reinaremos en esta tierra y viviremos aquí como en la época de David. Y en ningún lugar los apóstoles tampoco hablan de esa falsa esperanza, porque no la tenían, obviamente. ¿Qué es lo que sigue? Esperar en consagración, en justicia, para que tengamos nuestra redención final, que es recibir nuestra morada eterna, celestial. No un pedacito de tierra, como dice aquí, un pedazo de tierra contaminada. Ok, Apocalipsis, Revelaciones 21.1, o Visiones 21.1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Verso 2, y vi que descendía del cielo de Elohim la ciudad santa, una nueva Jerusalén dispuesta como una esposa para su esposo. Dispuesta para su esposo. Eso es lo que esperamos. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva, porque esta tierra va a pasar. Con todos y sus pedazos de tierra va a pasar. Dice, ok, 21.3 dice, y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Elohim mismo estará con ellos. Aquí está Elohim entre nosotros, dispuesto en el Mesías, somos uno,
moramos con el Eterno nos da su presencia. ¿Es tan difícil de verdad aceptar esto? Nos ponen por aquí una pregunta que es ¿qué es un precepto? Creo que quiso poner, ¿verdad? ¿Cómo identificar la diferencia de un mandamiento? Ok, hay Jukim, Mishpatim, Toratot, ¿verdad? Que son mandamientos irracionales, que son mandamientos que no podemos nosotros, bueno, al menos en esa época, que no podían entender por qué el Eterno los daba, pero los daba y había que cumplirlos. Hay preceptos también que son instrucciones, son diferentes tipos de mandamientos. Entonces esto, por favor, si alguien me puede ayudar a poner el enlace del estudio en el cual mi esposo lo aclara, porque no recuerdo tampoco exactamente el versículo en el que está, porque hay un estudio en el cual habla, bueno, de hecho no lo tengo aquí. Pensé que tenía aquí a la mano un versículo que tenía pensado en donde habla de los tipos de mandamientos, pero es estudiarlos uno por uno, porque sí son distintos. Son los irracionales, son los racionales, son los que el Eterno señaló para obedecerlos hacia Él, los que señaló para obedecerlos entre los hombres, es decir, que puso los lineamientos para mantener el orden en la sociedad. Entonces, por eso son distintos los mandamientos, pero al final de cuentas, todos conforman la instrucción, la Torah del Creador, ¿no? Ok, Hebreos 11:27 dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. 3 veces, es que yo tengo aquí retrasado un poco el chat. 3 veces fue, 3 veces, las veces que le preguntó el Mesías a Kefa, ¿verdad? ¿Me amas? ¿Me amas? O sea, ¿realmente amamos al Creador? Entonces, si lo amamos, pues obedecemos su instrucción. Isaías 56 para leer, pero la palabra del Eterno permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada o anunciada como las buenas nuevas. 1 de Pedro 1:25. Dice el verso que dice, vida por vida en el nuevo pacto se cumple con Yeshua al redimirnos. Bueno, no sé si puso aquí el versículo, pero obviamente, y el Mesías lo dice, ¿verdad? Han oído o escucharon, pero yo les digo. Finalmente, la aplicación de los mandamientos en Israel no solamente lo tomaban muy a rajatabla, sino que incluso aplicaban cercos para que ese mandamiento, según no fuera quebrantado, pero imponían otros mandamientos extras al mandamiento del Creador. Y llegaba el momento en el que incluso se decía, ¿verdad? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, aborrecerás a tu enemigo. Pero el Mesías dice, pero yo les digo, amen, perdonen, respeten. Y obviamente nosotros en nuestra humanidad y en nuestra carnalidad que pecamos, tenemos las consecuencias de lo que hagamos, aunque nos arrepentimos y venimos delante del Creador y Él nos puede perdonar, pero al final Él también aplica una justicia. Al final, en esta tierra también se aplica una justicia. ¿De qué es de lo que nos va a librar en todo caso? Pues en la vida eterna. Por ejemplo, aquí está el texto, ¿verdad? No tendrás piedad, vida por vida, Deuteronomio 19:21. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Justicia. Aquí el Eterno lo que está estableciendo es justicia, ¿verdad? Equidad. Tal cual como tú agraviaste, tal cual como tú vas a retribuir. Eso es, ¿no? Y, por supuesto, que es uno de los mandamientos que el Eterno establecía, pues para que hubiera esta armonía dentro de la sociedad del pueblo de Israel. Pero finalmente, y por supuesto también incluía la vida por vida, ¿verdad? Ahí hay mandamientos que hoy en día no los podemos nosotros aplicar, porque número uno, como lo dijimos, en su contexto de la aplicación de la Torah en los tiempos de la tierra prometida ya como posesión,
es algo que no lo podemos aplicar hoy en día porque nuestra legislación no es únicamente por la Torá. Es decir, nosotros vivimos guiados por la instrucción bíblica, pero en cuestiones sociales y civiles tenemos un gobierno. Y aunque nosotros sepamos que si alguien asesina a un familiar, en la Torá diga vida por vida, lamentablemente en las leyes humanas se aplican las justicias de forma distinta, o en las violaciones, o en otros aspectos. Entonces, obviamente ahí es en donde el Ruaj nos da el discernimiento. A ver, tú estás viendo eso, ¿verdad? Porque la gente toma venganza. ¿Cuántas personas no terminan en la cárcel porque vengaron la muerte, el asesinato de algún familiar, porque la justicia terrenal no hizo lo suyo? Pero sabemos que la justicia terrenal no se rige por la Torá. Entonces no podemos nosotros aplicar los mandamientos de la Torá en un mundo civil en el cual nos desarrollamos. Lo que va a traer la justicia al final, pues va a ser la retribución del Eterno en el día del juicio. Ok, muchas gracias por los textos que nos están poniendo para que los puedan analizar. Nos ponen los 10 mandamientos o los 613, un enlace, instrucciones y principios también, mandamientos vigentes y no vigentes. Guarden esos enlaces, por favor. Guárdenlos y escúchenlos puntualmente, con tranquilidad, con calma, para que pongan bien atención. ¿Qué es lo que nosotros podemos aplicar hoy en día y cómo lo podemos aplicar? Y en todo caso, ¿qué es aquello que queda obsoleto? ¿Qué es aquello que queda obsoleto? Todo aquello, obviamente, que ya no puede cumplirse porque no están todos los detalles que implican cumplir ese mandamiento, como por ejemplo los sacrificios. Los mandamientos de los sacrificios no los podemos cumplir, no los podemos aplicar, porque número 1 dice que tenían que ser en la tierra de Israel y la gran mayoría de nosotros no estamos en la tierra de Israel. Número 2, la tierra de Israel ya no es gobernada, ya no es guiada, ya no es guardada por la Torá, sino por un gobierno civil que también está dividido. Hay mucha iniquidad, hay mucho pecado, hay diferentes religiones. No hay un gobierno basado solamente en la Torá. Incluso en el mismo judaísmo están los laicos y están los religiosos que están peleando porque si se respete el Shabbat y por otras cuestiones, ¿no? Y aparte de que no hay templo al cual llevar ninguna ofrenda, ningún sacrificio, y aparte de que hay sacrificios que quedan obsoletos porque ya se cumplió con el sacrificio perfecto que es el Mesías y ya no hay necesidad de sacrificar más. Pero de ahí en fuera hay muchos mandamientos que todavía nos mantienen en integridad, nos mantienen en unidad con el Creador, nos mantienen en orden con nuestro prójimo, que todavía podemos aplicar. Y que mientras no haya una incapacidad para cumplirlos y aplicarlos en nuestra cultura y sociedad actual y en nuestra época, hay que cumplirlos. Mientras no haya un impedimento actual, por supuesto, por cuestiones de la tierra, por cuestiones del templo y todo lo que ya mencionamos, se tienen que cumplir. Entonces, muy recomendado ese tema en particular de mandamientos vigentes y no vigentes. Ok, gracias que nos ponen aquí la referencia de Yeshua sobre el texto que mencionaba la hermana. Dice, Mateo 5, 38 y 39 dice, han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y bueno, esto también es muy importante, también por favor, vayan al capítulo, vayan al Evangelio, a la Buena Nueva de Mateo, para que estudien todo el contexto, porque esto también es algo que también se puede prestar a una mala interpretación. Ay, no, pues tengo que poner la otra mejilla y ya me dejo que me hagan como sea, me dejo de todo el mundo, que me pisoteen, que me calumnien, y tampoco se trata de eso, ¿no? Humildad. Se trata de humildad y confianza en el Creador, en que Él paga, retribuye lo bueno y lo malo, y permanecer en santidad. Y bueno, para la persona que acaba de entrar,
Por favor, vaya a la página de cielosnuevosYtierranueva.org. En la sección de estudios generales va a encontrar muchísimos temas sobre nuestra opinión acerca del judaísmo mesiánico y esas mentiras doctrinales que también han malversado la instrucción bíblica y que además han quitado la interpretación del Mesías y se han dejado llevar por las interpretaciones humanas, que precisamente son las que llevan a la gente a la transgresión. Son las que llevan a la gente a pensar que el amor del Eterno es incondicional y no pasa nada. Y mientras tú te apegues a tu doctrina, entonces estás bien. Quisiera que para concluir, vamos a leer, por favor. Vámonos acá a 2 de Corintios, en el capítulo 3. El capítulo 3 es fundamental, hay muchas cosas muy, muy importantes que por favor igual anótenlo en su lista de tareas para la semana, para que estudien la carta a los Corintios, la segunda, bueno, todo, ¿verdad? Pero bueno, capítulo 3. ¿Por qué? Porque acabamos de ver en Deuteronomio que en medio de las instrucciones también estaban de por medio los mandamientos o las legislaciones en cuanto a los levitas. Y estamos hablando de que la condición que el Eterno nos pone para que nosotros continuemos siendo amados por Él es la obediencia. Porque en eso consiste el pacto renovado. ¿Y en qué consiste vivir como nuevas criaturas? Lo vamos a ver aquí. Dice aquí en el versículo 1, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta del Mesías expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruaj del Elohim viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante del Eterno tenemos por medio del Mesías. No es que nos consideremos competentes a nosotros mismos, nuestra capacidad viene del Eterno. Efectivamente, como dice en Deuteronomio, y como dice Shaul, ¿verdad? No te jactes, porque también no es de que, ay, yo ya estoy en pacto y todo está bien, el Eterno me ama porque yo estoy en pacto. No es por tu propia justicia. No creas que la confianza que debes de tener es por tu propia justicia, sino por la justificación a través del Mesías, porque no somos competentes nosotros por nosotros mismos. ¿Cómo somos competentes? Dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Ruaj, porque la letra mata pero el Espíritu da vida. ¿Qué letra mata? ¿La Torá? No. La Torá no mata. La Torá es vida incluso. La Torá nos da la oportunidad de mantenernos en vida. ¿Qué es lo que mata? La religiosidad. Ahorita que mencionaba lo de los judíos mesiánicos, ¿verdad? La sabiduría humana, los judaizantes. Aquí Shaul está hablando precisamente de los judaizantes que exigían la circuncisión para salvación, cuando el Ruaj venía hasta sobre incircuncisos. Entonces, ¿quién tiene más autoridad? ¿Los rabinos o el Ruaj? Pues el Ruaj, pero se la han restado por escuchar la religiosidad, por escuchar las doctrinas, por escuchar, es que eso es para Israel, o es que tienes que ser circuncidado para guardar Pesaj, para guardar la Torá. Todas esas religiosidades que matan la sabiduría humana, que no permite que las personas vivan como personas que tienen un corazón de carne y el Ruaj escrito en sus corazones y manifestado en sus obras. En vez de eso, ¿qué están buscando? Las takanot, las alajot, toda la liturgia judía o toda la liturgia cristiana o de la religión que sea, como dicen que tenemos que vivir, como dicen que tenemos que guardar los mandamientos, como dicen que tenemos que aparentar ser creyentes,
pero no como el Mesías instruyó y no conforme a los mandamientos que el Eterno estableció. Y bueno, todo esto es interesantísimo. Y bueno, yo quisiera que lo viéramos todo, la verdad, pero no me quiero alargar demasiado. Estúdienlo en su casa, porque aquí precisamente nos habla de cómo en ese tiempo en el cual estamos estudiando de forma, en el tema en el que vamos, en Deuteronomio capítulo 10, Moisés representa a esa ley que estaba por sujeción, por temor, pero no por la capacitación del Ruaj, que instruye y que revela. Entonces, todo esto de mandamientos en esa época ciertamente eran insuficientes para nuestra redención, para nuestra justificación, que mantenían la rectitud hacia el Eterno en ese tiempo, por supuesto que sí, porque no estaba el sacrificio efectivo del Mesías. Pero ahora todo eso ya vino a ser sustituido por el Mesías y ahora lo que nos corresponde es mantenernos en la justicia que sí podemos continuar viviendo y aplicando. Bueno, por aquí siguen poniendo comentarios de los estudios recomendados. Eso está muy, muy interesante, todo esto que están poniendo para que lo guarden. Dicen por aquí 2 de Corintios 3:5, no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene del Eterno, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Ruaj, pues la letra... Ok, fíjense, nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza. Una nueva alianza. ¿Cuál es esa nueva alianza? Esta redención en el Mesías con las tablas de carne, ¿verdad? El corazón inscrito con los mismos mandamientos. ¿Qué pide el Eterno? Que le ames, que le temas, que cumpla sus preceptos para que te vaya bien. Es todo. Teme al Eterno, dice aquí en el versículo 20, teme al Eterno y sírvele, aférrate a Él y jura solo por su nombre. Él es el motivo de tu exaltación. Él es tu poderoso, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. El Eterno no puede amar incondicionalmente porque no puede tener por inocente al culpable. Vean lo que dice en el capítulo 11, versículo 1. Amen al Eterno su poderoso y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas, mandamientos. Fíjense, vamos a aprovechar la pregunta de la hermana, porque aquí precisamente Beshamarta aquí Mishmerto, Bejukot, Mishpat, Mishpat también, los mandamientos. Y aquí si ustedes ven, Mishpat, decreto, dice costumbre, decisión, decreto, forma, hacer, incurrir, juicio. Cada uno de los mandamientos, si ustedes se van, a quien preguntó, aquí a Deuteronomio capítulo 11, versículo 1, en el comentario que está en la página de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, ahí mi esposo va a empezar a explicar qué son los Mishpatim, qué son los Hukim, qué son los Mitzvot, cada uno. Los Hukim y todo eso, Toratot, todo. Entonces, déjenme regresar a la versión aquí en español, que siempre se me pierde en la versión que estoy usando. Bueno, voy a agarrar esta. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Dice que cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas, mandamientos. Recuerden que hoy fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Eterno, su poderoso. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y de poder, los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón, contra todo su país. Ustedes vieron lo que hizo contra el ejército de los egipcios. Ustedes vieron todo. Básicamente les está diciendo todo. Ustedes han visto las maravillas que el Eterno ha hecho. Por eso
por todas esas maravillas, cumplan todos sus mandamientos. ¿Cuántas veces está repitiendo el Eterno? Cumplan, 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 guarden, cuiden. Fíjense, si ustedes obedecen fielmente, versículo 13 del capítulo 11 de Deuteronomio, los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Eterno su poderoso y le sirven con todo su corazón y con toda tu alma, entonces, si vienen todas las bendiciones, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño, en primavera, para que obtengan el trigo, el vino, el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 16. Cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen, ni sirvan a otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Cuidado, porque entonces se encenderá la ira del Eterno contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva, el suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Eterno. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca, enséñenselas a sus hijos, y lo vuelve a repetir, ¿verdad? Lo que vimos en Deuteronomio capítulo 6. Lo mismo. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, y ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Eterno juró a los antepasados de ustedes que les daría. Si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy y aman al Eterno su poderoso, la obediencia va ligada al amor. El amor es obediencia. Y siguen por todos sus caminos y les son fieles, entonces el Eterno expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones. Mientras existan estos cielos y esta tierra, dice, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra prometida. ¿Pasó esto? Pues pasó por mucho tiempo. Pasó por mucho tiempo en que el pueblo de Israel ciertamente habitó, a pesar de que no fue fiel al pacto. Pero también hay una consecuencia si no obedecían. Si no obedecían, entonces la bendición no viene. Entonces, todo lo contrario, en vez de ser bendición, serán malditos. En vez de que nadie podrá hacerles frente, todos iban a ser vulnerables. ¿Para qué? Para ser capturados, para ser llevados cautivos. Fíjense, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Eterno, su poderoso, hoy les mando a obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Eterno, su poderoso, y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Entonces, ¿el Eterno ama incondicionalmente? Por supuesto que no. Él perdona nuestros pecados por ignorancia, por descuido, pero si nosotros atentamos contra el Ruaj, no hay más perdón, no hay más remisión. Cuando fue la época de Noaj, el Eterno no tuvo más consideración y destruyó la tierra y solo salvó a Noaj y los suyos. Cuando fue el pueblo en la tierra prometida, también dentro del pueblo de Israel perecieron en el desierto por su rebeldía. En la época de Jeremías también el pueblo de Israel fue llevado cautivo, fue exiliado, muchos murieron, hubo pestes, hubo hambre, hubo mucha muerte en Jerusalén. Es decir, si el amor del Eterno fuera incondicional, nada de eso hubiera pasado. Pase lo que pase, haga lo que haga, el Eterno me ama. Esto no es así. Tenemos que quitarnos de la cabeza el romanticismo religioso de que el Eterno es amor y como es amor ama a todos los pecadores. No ama a los pecadores, ama a los que se arrepienten. Ama a los que se arrepienten y dejan una vida de pecado, de iniquidad, esto es, de transgresión a los mandamientos, y los empiezan a observar. Así que yo creo que esto es algo muy claro. Es algo muy claro. Nosotras como mujeres no nos dejemos embelezar
no nos dejemos enamorar de que el Eterno es un poderoso con un amor tan inmenso, tan grande, que nos ama aún siendo pecadores. A ver, ¿nos ama aún siendo pecadores? Y de ahí se vienen las filosofías estas hindúes, ¿verdad? Budistas, yo qué sé, que dicen el Eterno aborrece el pecado, pero ama al pecador, una cosa así de Gandhi, ¿no? No, el Eterno ama al que se arrepiente, no al pecador que persevera en su pecado. Y ya lo vimos en muchos textos que nos hicieron favor de ponernos aquí. Así que bueno, pues con esto vamos a concluir. Gracias. Bueno, voy a terminar leyendo aquí Hebreos 10:16 dice: esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Eterno, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Si la ley del Eterno no está en nuestra mente y en nuestro corazón, no podemos considerar que ha habido un nuevo nacimiento. Si la ley del Eterno no está gobernando nuestras vidas, no somos nuevas criaturas. Porque si somos nuevas criaturas, quiere decir que ya no estamos viviendo como vivíamos antes, sin la ley, sin la instrucción. Y bueno, yo sé que en torno a este tema se pueden dar muchas interpretaciones según la doctrina sobre la ley y los mandamientos, pero por eso es importante estudiar, analizar, no ir a los comentarios teológicos, sino a la interpretación de la misma escritura que también tenemos a través del Mesías y los enviados, ¿verdad? Los emisarios. Y bueno, guarden los enlaces, hay muchos enlaces aquí: quién es Israel, el verdadero Israel, y ciudadano, cuidado con los judaizantes, etcétera, para que lo escuchen, lo analicen y sobre todo porque todo esté apegado en lo que dice la Escritura y lo que confirma la historia. Esto es más importante que ir a ver qué dicen los teólogos. Muy bien, pues nos despedimos por ahora. Gracias por todos sus comentarios y su participación.